comienzos. Bienvenidos. La llave del clamor. Amén. Gloria al Señor. Mire, resulta que hace un par de meses atrás, quizás más de un año, una vez estábamos en un tiempo de ayuno con el grupo de evangelismo. Yo soy parte de uno de los equipos de evangelismo de la iglesia y nosotros solemos hacer ayunos en la semana cuando hay evangelismo, prácticamente todas las semanas. Y estábamos en ese tiempo de búsqueda, de ayuno, de oración, ¿cierto? Y de repente el Espíritu Santo me habla muy directamente y me dice, lee Jueces 3:16. Y yo como que... fue como raro, la verdad que no me suele pasar muchas veces. Y yo dije, pero Jueces 3:16, como que lo que yo pensé en ese momento fue, es como Juan 3:16, como que eso pensé. Y de repente dije, ya voy a leer Jueces 3:16. Y resulta que me encontré con un texto en la palabra que yo personalmente nunca había leído. Y me encontré con un personaje de la Biblia que yo personalmente, y me expongo delante de usted, no lo conocía. Levante su mano, por favor, el que nunca ha ido a hablar del personaje de la Biblia que se llama Ahod o Ehud. Levante su mano con confianza. Yo no lo conocía. Levanten su mano, hartos, ¿cierto? Ahora, levanten su mano los que sí lo conocían. Algunos, gloria al Señor. Hermano, yo dije, ¿quién es este? ¿Quién es Ehud? ¿Quién es Ahod? Yo no lo conocía, la verdad. Y es paradójico porque en la Biblia, bueno, le hago un spoiler, es uno de los jueces que aparece en el libro de Jueces, ¿cierto? En la Biblia, en el libro de Jueces, nos menciona 12 jueces. O sea, no son tantos. Y yo dije, pero Señor, si son 12, ¿por qué yo no había escuchado sobre este? Lo había escuchado todos los demás, pero Ahod nunca lo había escuchado. Y sabe que yo lo leí y se transformó automáticamente en uno de mis personajes favoritos de la Biblia, hermano. Porque, bueno, ahora vamos a ver por qué. Entonces dice la Biblia en Jueces 3, del 12 en adelante, dice, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Si usted ha leído el libro de Jueces, se va a encontrar de que esa frase lamentablemente no aparece pocas veces, ¿ya? Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Dios, del Señor. Entonces el Señor fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel porque había hecho lo malo ante los ojos del Señor, y Eglón reunió consigo a los hijos de Amón y de Amalec y fue y derrotó a Israel y se apoderaron de la ciudad de las palmeras. Y los hijos de Israel sirvieron a Eglón, rey de Moab, por 18 años. Pero los hijos de Israel clamaron al Señor, y el Señor les levantó un libertador, a Ahod o Ehud. Hay algunas versiones que dicen Ehud, hijo de Gera, benjaminita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron tributo con él a Eglón, rey de Moab. O sea, enviaron a este libertador para entregarle un tributo al rey, como entregarle como un regalo, ¿cierto? Ahod se hizo, y aquí está el versículo 16, este es el versículo que yo leí cuando el Señor me dijo, lee Jueces 3:16, dice, Ahod se hizo una espada de 2 filos, de 1 codo de largo, y la ató a su muslo derecho debajo de la ropa. Mire, no quise seguir poniendo versículos porque tendría que leer la historia completa, pero yo se la voy a contar así muy, muy rápidamente. Todos los que levantaron su mano, que eran hartos, que no los conocían, quizás primera vez que escuchan esta historia. Resulta que este libertador, Ahod, ¿cierto?, va donde el rey Eglón de Moab y dice que él va donde él y le dice algo tremendo, y lo que hace después es impresionante. Bueno, algunos, si usted quizás es un poco sensible, a lo mejor no le va a gustar mucho, pero resulta que este personaje, este juez, va donde el rey Eglón y le dice, rey, traigo algo para ti. Y le dice, y el rey, de hecho la Biblia dice que él era como bien gordito, ¿ya? Y resulta que Ahod le dice, es que como que te lo tengo que decir más cerca. Y el rey se acerca a él, ¿cierto? Y le dice, traigo una palabra de Dios para ti. Y el rey se va a acercar y Eglón saca esta espada de 2 filos que tenía guardada en su muslo derecho y dice que se la entierra. Bueno, después de eso, de hecho, pasa algo
no lo voy a decir, pero algo que no tenía por qué salir por el estómago, salió por su estómago, como que se derramaron sus vísceras y todo lo que está dentro de las vísceras, lo dice la Biblia, ¿cierto? Y dice que después él sale corriendo, se arranca todo, y este hombre, Ahod, liberta al pueblo de Israel. Amén. A mí lo que me llama más la atención es que es la forma en la cual lo hace. Le dice, traigo una palabra de Dios para ti. ¿Y cuál era la palabra de Dios para ti? Saca la espada y se la entierra, ¿cierto? Yo lo traté de mirar, obviamente, esto es como, le dije, quizás hay alguno un poco sensible para decir, oh, qué terrible esto, ¿cierto? La verdad que sí es terrible, pero si lo tratamos de ver espiritualmente hablando, casualmente la palabra dice, en Hebreos, dice que la palabra es como una espada de dos filos, ¿cierto? Y Ahod dice, yo traigo una espada, una palabra de Dios para ti, y la entierra. Y resulta que a mí me llamó mucho la atención que estudiando más sobre este personaje, Ahod, resulta que el nombre de Ahod en hebreo tiene un significado tremendo. Y el significado es unidad. Entonces después yo, siguiendo estudiando la palabra, me doy cuenta que en Juan 17, los que asimilan la palabra muchas veces con lo que, no sé, por ejemplo, usted de repente ve un versículo, ¿cierto? Un capítulo y dice, ahí están las bienaventuranzas. No, aquí está la historia de la mujer samaritana. En Juan 17, ¿alguien se acuerda que aparece en Juan 17? La oración de Jesús por sus discípulos. Algo tremendo de la oración de Jesús por sus discípulos es que si bien Él ora por sus discípulos, y nosotros, ¿cuántos reciben las promesas y las palabras de bendición que están en la Biblia? Amén, ¿cierto? Entonces nosotros muchas veces recibimos estas palabras, ¿cierto? Dice, por ejemplo, el que evita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, como decía nuestra hermana Claudia, ¿cierto? ¿Cuántos reciben esa palabra? Amén. Por ejemplo, Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con mi diestra victoriosa. ¿Cuántos reciben esa palabra? Amén. Bueno, esa palabra el Señor no se la está diciendo a usted, se la está diciendo a Israel. Pero nosotros entendemos por la palabra que las bendiciones que son para ellos también son para nosotros, como que pasan por fe, nosotros las recibimos y creemos que es así, ¿cierto? Ya, resulta que, claro, cuando el Señor ora por sus discípulos, uno entiende que cuando Él está orando por ellos, nosotros decimos, yo también soy su discípulo, entonces como que está orando por mí. ¿Cuántos lo reciben así? Ya, está bien, es lindo, yo también lo hago. Ahora, hay un texto en Juan 17 que Dios, Jesús, literalmente oró por usted. No es que esta bendición le llega por fe, esta bendición le llega así como, porque así como que iba para allá, pero usted la recibió por acá. No, literalmente oró por usted. De hecho, le faltó casi solamente poner su nombre. Porque dice, Señor, o Padre, dice Jesús, yo no oro solamente por estos, sino que oro por los que han de creer por la palabra de ellos. Y ahí le tengo una sorpresa, porque usted y yo somos los que creímos por las palabras que escribieron los discípulos. Entonces, le damos un aplauso al Señor porque el Señor oró literalmente por usted. Ahora, hay un texto en Juan 17, si no me equivoco está en Juan 17, 21, que el Señor entrega una clave que yo la primera vez que la leí yo dije, es que me parece tremendo que esto sea tan importante y quizás lo pasamos un poco de largo o lo pasamos un poco por alto. Jesús dice, Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces yo leo eso y digo, el propósito de Cristo haber venido a la tierra y haber muerto en una cruz, la forma en la cual, el propósito por el haber venido era para que nosotros pudiéramos tener salvación y vida eterna. Ahora,
para poder tener salvación y vida eterna, nosotros tenemos que creer en su palabra, ¿cierto? O sea, la esperanza que la gente tiene en las calles, por ejemplo, cuando nosotros vamos a predicar, cuando vamos los de Proyecto SS, vamos a Costanera Center, cuando los hermanos de Plaza de Armas van a la Plaza de Armas, cuando los hermanos de Voces de Cristo van a, por ejemplo, a Franklin, cuando usted por ahí predica en el colegio, usted predica en su trabajo, la forma en la cual las personas van a creer en el Señor o van a ser salvas es creyendo en Él. Y el Señor establece la clave por la cual la gente va a creer, o cuál es la forma más directa en la cual la gente va a creer. ¿Y sabe qué dice? Que sean uno, que haya unidad. Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahora yo le pregunto a usted, ¿será importante la unidad, hermano? ¿Será importante que la iglesia esté unida? ¿Será importante que no andemos peleando entre hermanos por tonteras? ¿Será importante que usted sea capaz de dejar atrás su orgullo muchas veces y decir, ¿sabes qué, hermano? Perdóname. ¿Sabe qué, hermano? Esto no es solamente... Mira, generalmente las cosas que Dios nos dice que tenemos que hacer tienen una consecuencia positiva y muchas veces tienen más de una consecuencia positiva. Por ejemplo, ser humilde, pedir perdón, buscar la hermandad... Claro, tiene la consecuencia positiva de que eso le va a hacer bien a usted, hermano, le va a hacer bien a su corazón. Usted no va a andar amargado, usted no va a estar cuando venga a la iglesia y vea al hermano, no va a tener que irse para el otro lado. Le va a servir, le va a traer paz, hermano, le va a traer paz. Pero junto con eso, también va a traer unidad al cuerpo. Y eso va a ayudar para que muchos crean en el Señor y lo conozcan. ¿Cuántos dicen amén? Ahora a mí me llama la atención la historia del rey, del juez Ahod, porque su nombre significa unidad. Y yo veo cómo en él se manifiesta. Y cuando él toma la palabra, de dos filos y es capaz de vencer al enemigo del pueblo, es como que yo esté viendo proféticamente y yo digo, la unidad es capaz de derrotar a nuestros enemigos. Incluso dice la palabra que el pueblo de Israel estaba cautivo por 18 años. Ahod es el segundo juez que aparece en el libro de Jueces. El primer juez es Otoniel. Y Otoniel apareció, lo mismo, hermano, lo mismo. El pueblo de Israel hizo lo malo, el pueblo clamó, levantó un libertador, que en este caso era Otoniel, y ahí el pueblo había estado oprimido por 8 años. Luego hicieron de nuevo lo malo. Antes de que llegara Ahod, estuvieron oprimidos 18 años, 10 años más. Lo lindo es que cuando Ahod libertó al pueblo, el pueblo estuvo libre 80 años. Entonces, hay veces que nosotros estamos oprimidos porque nos falta unidad. Y ahí estás años y años y años oprimidos. Y esto no aplica solamente para las cosas de la iglesia, porque, mire, pasa otras veces que en la iglesia somos todos lindos, hermano. En la iglesia todos nos tratamos bien, todo es hermandad. A veces pasa eso. Pero ¿y en la casa? ¿Con la familia? Cuando un hermano comete un error, uno aquí en la iglesia, hermano, te perdono en el nombre de Jesús para que tengamos unidad, porque el hermano Cristian predicó de Ahod. Gloria a Dios. Vamos a predicar el viernes. Gloria al Señor. Pero tu mamá, que hizo algo que no te agradó hace 3 años atrás y por eso tú no la has vuelto a llamar, ¿será que la unidad también aplica para esos casos, hermano? Entonces, la unidad nos saca de la cautividad, hermano. Quédese con ese rema. Amén. Vamos a avanzar porque el tiempo avanza rápido. Entonces aquí tenemos 5 jueces. Como le comentaba, en el libro de Jueces aparecen 12 jueces. Algunos dicen que son 13 porque en el caso de Débora, estaba Débora ¿con quién? Con Barak, ¿cierto? Entonces, en ese caso, dicen algunos, pero no.
el número más establecido son 12. 12 jueces que hubieron hasta antes que apareciera el primer rey de Israel. El último juez fue el profeta Samuel. Entonces, pero hay 5 jueces que yo anoté acá, que son los jueces donde aparece literalmente en la palabra que el pueblo de Israel hizo lo malo ante los ojos de Dios y luego el pueblo clamó y Dios levantó a un juez o a un libertador. Algunos dicen que son 6 porque también incluyen a Sansón, ¿cierto? Porque ahí también dice que el pueblo de Israel hizo lo malo ante los ojos de Dios y Dios levantó a Sansón, pero en ninguna parte aparece de que el pueblo de Israel haya clamado. Lo más probable es que lo hayan hecho, pero no dice, no está literalmente. Entonces, de los que aparecen literalmente donde el pueblo hizo lo malo, luego clamó y Dios levantó un libertador, están estos 5. Amén. Tenemos el primero que es Otoniel, que significa fuerza de Dios. Ahí está la palabra hebrea en el Strong, que es la H6274, si es que usted la quiere buscar. Entonces ¿cuál es el pensamiento que el Señor trajo a mi mente? Nosotros necesitamos clamar, hermano. Y yo creo que uno de los problemas más grandes que nosotros tenemos es que no clamamos. Y es tan importante el clamor, que muchas veces el ataque del enemigo en contra nuestra es que no clamemos. Y usted me puede decir, no, pero hermano, si yo oro, es que no estoy hablando de oración, estoy hablando de clamor. Pero es que hermano Cristian sabe que a mí no me gusta hacer escándalo. Mire, vamos a ver después por la palabra que clamar, bueno, probablemente si yo le digo clamar, usted me va a decir, ¿qué es clamar? Gritar, ¿cierto? Como orar gritando, quizás usted me podría decir. Y nos vamos a dar cuenta de que no es tan así, hermano. No es tan así. Pero hay una diferencia fundamental entre clamar y orar. Ahora, ¿por qué quise ver a estos 5 jueces? Porque yo me di cuenta que hay muchas veces que nosotros estamos pasando momentos de nuestra vida, estamos pasando tribulación en nuestra vida y estamos necesitando que Dios traiga una respuesta. Y Dios está esperando que nosotros clamemos para poder entregar esa respuesta. Es más, estos 5 jueces que ustedes ven ahí aparecieron después de que clamaron, de que el pueblo de Dios clamó. Por ejemplo, cuando aparece Otoniel, el pueblo de Israel estuvo cautivo 8 años. Sorpresa. Otoniel apareció y los libertó después de que clamaron. No apareció al año 7, ni al año 6, ni al año 5. Apareció cuando el pueblo clamó. Y usted podrá decir, pero a lo mejor en el año 8 no estaban tan mal. Hermano, nos vamos a dar cuenta después por la palabra que Dios no se mueve. Va a sonar fuerte lo que voy a decir, y no sé si aplica a todos los casos, pero lo voy a decir para que se entienda el contexto. Dios no se mueve solamente por compasión. Porque si Dios se moviera solamente por compasión, diría, mi pueblo lleva 1 año cautivo, voy a actuar. ¿Por qué tuvo que esperar 8 años? ¿Por qué después de que pasó Otoniel y llegó Ahod, Dios tuvo que esperar 18 años? ¿Por qué? Porque el pueblo no clamaba. Entonces era necesario que hubiese un clamor para que Dios trajera la respuesta. Ahora, yo me di cuenta que hay veces en nuestra vida que necesitamos fuerza de Dios. Por favor, levánteme su mano si usted de repente necesita fuerzas de Dios. Amén. Entonces, hay un Otoniel que quiere venir sobre tu vida, pero es necesario que tú clames para que ese Otoniel llegue a tu vida, para que esa fuerza que Dios tiene preparada para ti pueda venir. Quizás tú no estás bien, quizás estás débil y quizás llevas años así, quizás llevas décadas así. Pero van a seguir pasando años, van a seguir pasando meses, van a seguir pasando décadas y la fuerza no va a llegar si tú no clamas. Entonces tenemos que si clamamos, la fuerza de Dios viene sobre nosotros.
y hablamos sobre Ahod, que significa unidad. Quizás tu familia está desunida. Quizás con tus amigos estás desunido. Y quizás te has acostumbrado a estar así. Te has acostumbrado a no tener relación con tu familia. Te has acostumbrado a ser de las personas que viene a la iglesia y viene porque sabes que es importante venir a la iglesia, pero no tiene relación con nadie. Y tú vienes, te sientas, escuchas y te vas. Y yo sé que hay algunas personas que son más extrovertidas que otros que son más buenos para ser amigos que otros, hay otros que son... Yo lo sé, la personalidad es una, y hay muchas personalidades. Pero nosotros en la iglesia tenemos que hacer cuerpo, hermano. Tiene que haber unidad. Y esto no se trata de, yo soy amigo de todos. Si quieres ser amigo de todos, no es fácil. No es fácil. La palabra dice que el hierro, con el hierro se aguza. ¿Ha visto? A lo mejor usted no entiende esa palabra, pero ¿ha ido alguna vez a la carnicería? Y el carnicero empieza con el cuchillo, empieza con 2 cuchillos. Están aguzando. Eso no es afilar, es asentar el filo. Porque afilar es cuando uno raspa el metal. No, hay veces que el metal ya está raspado, pero yo le he explicado esto a hermanos, me gustan mucho los cuchillos, colecciono armas blancas y sé bastante de esto. El cuchillo, hay veces que hay que afilarlo y hay veces que hay que asentarlo. ¿Se ha dado cuenta que el barbero la afeitadora la pasa por cuero? Y uno dice, ¿pero qué le va a hacer el cuero al metal? ¿Cómo el cuero va a afilar el metal? Es que no lo está afilando, lo está asentando. Si nosotros pudiéramos ver una navaja o el cuchillo de un carnicero al microscopio, nos daremos cuenta de que hay una parte del filo que uno alcanza a ver con los ojos. Pero la última parte del filo es microscópica. Es como una telita de metal. Y cuando ellos la sientan en el cuero o en el metal, es porque están enderezando esa telita fina. Y cuando yo enderezo eso, ya hay un filo microscópico que corta los vellos, corta un filo del terror, ¿cierto? Muy peligroso en las manos equivocadas, pero cumple su función en las manos correctas, ¿cierto? Entonces dice la palabra que el hierro con el hierro se aguza, pero el hombre con su amigo. Entonces a veces nosotros, con nuestros amigos, ellos nos conocen realmente, ¿cierto? Yo creo que esa es la definición de un amigo. Aquel que sabe lo que está en nuestro corazón. Dice, yo no los llamo siervos, dice el Señor, yo los llamo amigos, porque ya le he dicho prácticamente todo, ¿cierto? Entonces nosotros con la gente en general, uno los ve llegar y uno dice, oh, qué bendición el hermano, está súper bien. Pero de repente un amigo te ve y dice, ¿qué le pasó a este? Algo te pasó. ¿Qué te pasó? No, si estoy bien, ya, ¿qué te pasó? Bien, ya, la llamaste, ¿cierto? Sí, la llamé. Cosas que de repente uno ve, uno escucha. Entonces es importante, hermano, la unidad. No estamos llamados a ser amigos de todos, pero sí a tener comunión con todos. Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, si dice busquen la paz con todos, ¿será que me tengo que esforzar en buscar la paz con aquellos que no tengo paz? Entonces yo con Benjita tengo paz. Yo no tengo que buscar la paz con él. Creo que toda mi vida he tenido paz con él desde que lo conozco. No tengo que buscarla. Con mi hermana amada acá también, siempre las veo alegres, me alegra mucho el corazón, siempre son alegres, madre, hija, Dios les bendiga mucho. Yo no tengo que buscar la paz con ella, porque la tengo. Entonces, y gracias a Dios, creo que en la iglesia, de hecho, cuando estaba acá atrás, oraba al Señor y decía, Señor, yo me despojo. Cualquier cosa, si hay algo, mira, en este momento no se me viene nada a la mente, pero si hay algo, yo me despojo porque quiero ministrar a tu cuerpo, a tu pueblo, y quiero estar liviano, quiero estar limpio. Esa era mi oración. Pero quizás usted también tiene paz con mucha gente, pero quizás con algunos no. Con ellos tiene que buscar la paz, pues, hermano. No, si yo tengo la paz con casi toda la iglesia, con el 99% de la iglesia, y el 1%, con ellos tiene que buscar la paz.
Entonces, esfuércese en buscar la paz con aquellos que no tienen paz. No está diciendo, sean amigos de todos. No, busque la paz. Que haya paz. Hermano, mire, pucha, sabe que, mira, de verdad que eso que pasó, de verdad que no me agradó. Yo, mira, si hice algo malo, yo te pido perdón. Si usted también quiere hacerlo, yo también lo perdono, no sé, hay cosas suyas, pero tengamos paz. Mira, y después nos vemos mal, hermano, pero tengamos paz. No, tampoco es la idea. Pero paz para que haya unidad. Amén. Amén. Mire, Débora. Débora significa abeja, ¿ya? Pero cuando uno va a estudiar profundamente ahí en el Strong, nos damos cuenta de que en el sentido que dice abeja es en el sentido de orden. Muchas veces en la palabra le da significado de animales, significado de cosas, ¿cierto? Porque está tratando de simbolizar lo que simboliza esa palabra. Y antiguamente la abeja simbolizaba orden. Simbolizaba, porque uno cuando ve una abejita, o sea, ellas son pero un ejército, y ellas trabajan y trabajan todo el día y son meticulosas. ¿Será que hay veces que nos falta orden en nuestra vida, hermano? ¿Será que a veces quizás nos hemos acostumbrado al desorden? Me acordé de las palabras de mi mamá cuando me mandaba a ordenar la pieza. Ordena tu pieza, y uno la miraba, pero si está ordenada. No, no estaba ordenada. Pasa que nos habíamos acostumbrado al desorden. Entonces, importante mirarnos hacia adentro, mirarnos a nosotros mismos, mirar nuestra vida y ver si hay desorden. Porque el hecho de que quizás tú estés tranquilo con tu desorden no quiere decir de que eso sea lo correcto. Y si te has acostumbrado al desorden, déjame decirte que tienes que clamar para que Dios te ordene. Porque si han pasado años y sigues así, es porque te aseguro que una simple oración no va a arreglar las cosas, hermano. Y no quiero empezar a puntualizar pecados ni acontecimientos puntuales. Tú sabes, hermano. Tú sabes las áreas de tu vida que están en desorden. Ordénalas. Y si te cuesta, dobla tus rodillas, clama al Señor, dile: Señor, ayúdame. Y Él te va a ayudar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Voy a pasar un poco rápido esta parte porque la idea era que pasara rápida y me estoy demorando un poquito más. Mire, Gedeón. Gedeón significa talador o guerrero. ¿Será que hay veces que nosotros necesitamos la estirpe de guerrero para pelear nuestras batallas? ¿Será que a veces quizás estamos batallando durante meses, durante años o durante décadas con algo y es necesario ponerse en pie de batalla y decir: esto no avanza más? ¿Será que quizás usted está en su casa y tiene en su familia quizás su hijo que está apartado del Señor? Y usted tiene que aguantar cosas y aguantar cosas y aguantar cosas. Y usted ya se acostumbró, que tiene que acostumbrarse a que los fines de semana usted lo ve llegar en mal estado, se acostumbró a las malas palabras, se acostumbró a los malos tratos. ¿Será que es necesario que usted le pida al Señor, clame al Señor, para que Él le dé de nuevo en su oración, en su clamor, y que usted diga: Señor, hasta aquí, ya no más, para que las situaciones se corten? Hermano, es importante el clamor. ¿Sabe que a mí lo que me llama la atención de Gedeón? Resulta que el pueblo de Israel estaba bajo cautiverio, ¿cierto? Y dice que Gedeón estaba trillando, ¿cierto?, en un lagar. Mire, quizás cuando nosotros no estamos tan acostumbrados a las cosas campestres, esto pasa así, pero pasa soplado. Pero resulta que lo que se trilla es el trigo, ¿cierto? Y el lagar, ¿para qué se ocupa? ¿Alguien sabe? Para el vino.
¿Qué hacía Gedeón trillando trigo en un lagar? Sabe que el lagar era un lugar oscuro, porque el vino, mientras más oscuro, mejor. Hermano, hermana, Gedeón estaba escondido. Y estaba trillando, de hecho, dice literalmente, estaba trillando en un lagar para esconder el trigo. ¿Por qué? Porque los madianitas venían de vez en cuando era la cosecha, venían y les quitaban las cosechas. Entonces, Gedeón estaba escondido, trabajando para esconder su trabajo. No sé por qué se me viene a la mente una persona que el enemigo tomó tanto posesión de su familia que tiene que estar orando escondida. ¿Y sabe lo que me llama la atención? Que cuando aparece el ángel del Señor, que yo creo que, bueno, no lo creo solamente yo, lo creen muchas personas, que cuando aparece, no siempre, pero cuando aparece el ángel del Señor, muchas veces son cristofanías. Yo lo creo. Cristofanía es una representación de Cristo, ¿cierto? Aparece el ángel del Señor y ve a Gedeón y le dice: varón esforzado y valiente, le dice. El que estaba escondido, el que estaba en el lagar y que quería esconder para que uno dijera, el varón esforzado y valiente estaba en la puerta esperando a esto, que vengan los madianitas porque los voy a agarrar aquí, me los voy a comer. No, estaba escondido. Y el Señor lo viene, lo mira y le dice: varón esforzado y valiente, te voy a ocupar para libertar. Y más encima, ¿sabe lo que él después le dice? Yo dije, por lo menos, yo hubiese esperado que si estaba escondido, él se hubiese, oh, chuta, sí, soy valiente, ya, vamos. No, ¿sabe lo que dice? Yo voy a ir, si yo soy el hijo soy el más pequeño de la casa de mi padre. O sea, ni siquiera él creía en él mismo. Y le dice, ¿sabe lo que le dice el Señor? Le dice, no, quizás le pudo haber dicho, no, porque tú tienes fuerza, no, porque tú eres Gedeón, no, porque tu nombre significa guerrero. No, ¿sabe lo que le dice? Yo iré contigo. Entonces nosotros nos damos cuenta que cuando el Señor te manda a pelear una batalla, hermano, no importa quién eres tú, lo que importa es quién está contigo. Hermano, cuando nosotros vemos los hombres en la Biblia, los discípulos del Señor, hermano, mira, yo estoy seguro que si aquí apareciera hoy día el apóstol Pedro, nosotros, se llenaría la iglesia. No importa que estamos en vacaciones, no importa que fuese el culto de la tarde. La iglesia se llenaría, ¿por qué? Porque está el apóstol Pedro, ¿cierto? Hermano, el apóstol Pedro era un pescador. ¿Un pescador? Alguien que no era un estudioso de la palabra. No, era un pescador, hermano. ¿Por qué? Porque el Señor escogió lo débil para avergonzar a los fuertes. Y el Señor, una tras otra, en la Biblia, hermano, está lleno de pruebas, de señales que te dicen, mira, es lo que el Señor te está tratando de decir, hermano, no se trata de lo que tú tienes, ni de lo que tú portas, se trata de si yo estoy contigo, hermano. Cuando elige a David, imagínense, estoy rayado con David, hermano, porque mi hija, la historia de David, hermano, tiene 2 años y se sabe la historia de David. Yo la traería para acá, pero en la casa es súper extrovertida y de repente aquí le da vergüenza. Pero no, y uno le dice, ya, pero cuéntame la historia de David. No, David, y vino el león, y vino después el oso, y David le dijo, oso, no te lleves mis ovejas. Y hermano, literal, con 2 años. Y después Saúl estaba enfermo, y David tocaba el arpa, así. Y después vino un gigante, dice. Un gigante que era muy grande y muy fuerte. Y David atiró a piedra. Y se la sabe de memoria la historia. Y en YouTube nosotros tratamos de que no vea mucha tele, pero cuando tiene que ver, porque no tenemos que tratar de tenerla tranquila un poco, le ponemos la historia de David. Se sabe, hay como 5 historias de David en YouTube y se la sabe todas. Hermano, la historia de David, un niño, hermano, contra un gigante, un niño, y de repente Dios te dice, ¿sabes? Quiero hacer esto contigo, y tú, no, lo que pasa es que, Señor, yo llevo 20 años en el Evangelio nomás, cuando lleve 30, hermano, tú tienes todo lo que necesitas para que Dios te use, porque no se trata de ti,
Se trata de Dios. Amén. Gloria al Señor. ¿Le damos un aplauso al Señor? Jefté significa Él abrirá. ¿Cuántos necesitan que el Señor abra alguna puerta? Levante su mano. ¿Cuántos necesitan que Dios abra una puerta? Sea puerta de trabajo, sea una puerta de sanidad, sea una puerta de salvación. Hay que clamar. Amén. Dios nos va a dar la respuesta. Amén. Rema. Ahí para los que anotan o sacan fotos, lo que sea. La prueba fue la causa que Dios provocó para que su pueblo lo buscara en clamor. Repito, la prueba fue la causa que Dios provocó para que su pueblo lo buscara en clamor. Ahora yo le pregunto a usted, sobre todo a usted que está pasando una prueba, ¿será que Dios le trajo una prueba para que usted clame, hermano o hermana? Quedémonos con esa pregunta retórica. Otro rema. El clamor fue lo que los llevó a la restitución. Hermano, voy a repetir esto hasta que me canse. Dios no va a obrar solamente por verte sufrir. Dios no va a obrar por solamente verte llorar. Dios no va a obrar solamente por ver que a lo mejor te falta sustento. Dios va a esperar de que clames y que tú entiendas que es necesario el clamor para que Él pueda obrar. Amén. El clamor activa lo que Dios ya tiene. Mira, esto es súper importante. Daniel 9 del 20 al 23. Permiso. Aún estaba yo hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel y presentando mi súplica delante del Señor mi Dios por el santo monte de Dios. Todavía estaba yo hablando en oración. Está hablando Daniel, ¿ya? Y ahí después le voy a poner un poco en contexto. Bueno, voy a poner en contexto al tiro para que entendamos al tiro. El pueblo de Israel estaba en cautiverio, ¿cierto? En Babilonia. Y Daniel se puso a leer la ley, la palabra. Se puso a leer a Jeremías. Y se dio cuenta en el libro de Jeremías que decía que el pueblo iba a estar en cautiverio durante 70 años. Y cuando él ve eso, sacó las cuentas y dijo: chuta, falta poco para que se cumplan los 70 años. Entonces Dios nos va a libertar. Y Daniel, en vez de decir, ya listo, ya nos vamos a estar libres pronto, en vez de relajarse, en vez de él venir y decir, saben que ya Dios nos va a libertar, así que ya listo, saben que no, este domingo no voy a ir a la iglesia porque no, ya vamos a estar libres ya. En vez de decir eso, Daniel fue y dobló sus rodillas en clamor, en perdón. No pidió perdón solamente por sus pecados, sino que por los pecados del pueblo. Se derramó, hermano, siendo que él tenía la revelación de que Dios pronto los iba a librar. Algo tremendo. Y aquí viene, él estaba orando, ¿cierto? Esto lo va a encontrar usted en Daniel 9. Y dice, aún estaba yo hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y presentando mi súplica delante del Señor, mi Dios, por el santo monte de Dios. Todavía estaba yo hablando en oración cuando Gabriel, el hombre a quien había visto en la visión del principio, se me acercó. Estando yo muy cansado, como a la hora de la ofrenda de la tarde, me instruyó hablando conmigo y dijo, Daniel, he salido ahora para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus súplicas se dio la orden y he venido para explicarte por qué eres muy estimado. Pon atención a la orden y entiende la visión. Mire, esto tiene que ver con las profecías de las 70 semanas de Daniel. No lo vamos a hablar ahora porque es algo tremendamente profundo, muy interesante. Pero quiero que se quede con el contexto, hermano. Dice, aún estaba yo hablando. Después dice, todavía estaba yo hablando en oración. Y después cuando le habla Gabriel, le dice, al principio de tus súplicas. Es decir, apenas Daniel se dispuso a clamar, Dios viene y dice, ya, listo, manden la ayuda.
Es como que Dios estuviera esperando que estuviese el clamor para poder actuar. Es lo mismo que pasa en el libro de Jueces. Dios estaba esperando que el pueblo clamara para poder actuar. Y es tremendo lo que pasa aquí con Daniel, porque Daniel se pone a orar para que Dios lo libre de la cautividad, para pedir perdón por su pecado. Y lo que el Señor le revela, hermano, es algo tan grande. Cuando nosotros vemos la profecía de las 70 semanas de Daniel, lo que Dios le está mostrando a Daniel, le está diciendo cuándo se va a poner fin al pecado, hermano. Le está diciendo cuándo va a venir el Mesías príncipe. ¿Cuándo va a venir la consumación de todas las cosas? Es como que Daniel está pidiendo perdón por el pecado, está pidiendo perdón por el pueblo. Y Dios le revela algo tremendamente grande, hermano. Con esto, ¿qué te quiero decir, hermano? Y no me quiero adelantar a lo que viene al final. Hay veces que Dios permite cosas en tu vida. Hay veces que Dios permite problemas. Porque Dios necesita que tú dobles tus rodillas, que tú clames. Porque lo que el Señor te quiere revelar, lo que el Señor te quiere mostrar es mucho más grande que librarte de ese problema puntual que tú estás pasando ahora. Tú tienes que entender eso, que nosotros somos instrumentos de Dios. Somos instrumentos de Dios en las manos de Dios. Y si Dios permitió que tú estés pasando algo, es porque Él tiene algo mucho más grande, hermano. Tú tienes que creer eso. Dale un aplauso al Señor. En el nombre de Jesús. Mire, el rema, Daniel, al entender que su prueba terminaría pronto, en vez de relajarse, se humilla, hermano. Yo creo que acá hay una enseñanza tremenda, hermano. Porque cuando nosotros estamos mal, todos estamos ahí, pero clamando. Pero cuando estamos bien, o cuando ya es como que chuta, no tengo trabajo, clamando por trabajo. Y de repente me llaman y me dicen, ya, ¿tiene trabajo? Ah, listo, se acabó el clamor, porque ya encontré trabajo. Entro el lunes a trabajar, no, ya no clamo. Hermano, que las cosas estén bien no es un motivo para que no haya clamor en nuestra vida. Amén. Amén. Otro rema, Daniel ora por el fin del cautiverio, pero Dios le muestra algo mucho más grande a causa de su clamor. Diferentes tipos de clamor. Mire, yo pude encontrar por lo menos 4, yo sé que hay más, pero quise quedarme con 4 clamores. Mire, la palabra hebrea para orar es la palabra tefilá. Eso es orar, oración, ¿cierto? Que es diferente a clamar. Por eso le digo yo, hermano, y le decía en un principio, no es lo mismo orar que clamar. Amén. Benjita, hoy día te voy a tener de casero. Benjita está a cargo del equipo de intercesión de Proyecto SOS de Evangelismo y nosotros hemos tenido muchas veces la oportunidad de poder hacer capacitación en la iglesia y él tiene una capacitación muy buena que habla cuando Salomón, en Crónicas, si no me equivoco, en Segunda de Crónicas, 33 puede ser, que Salomón empieza a hablar y dice como todo lo que quiere que pase en el templo. Y dice, Señor, tú escucharás nuestra oración, nuestra súplica, ¿cierto? Habla también nuestro clamor, ¿cierto? Y nombra 4 o 5, ¿cuántos son? ¿4? 4 formas de comunicarse con Dios. Oración, súplica, ruego y nombra la palabra clamor. ¿Sabes que estudiando esto me di cuenta que el clamor que aparece ahí no se refiere a estos clamores que yo voy a mostrar ahora? De hecho, el clamor que aparece ahí es un clamor de gozo. Porque uno puede clamar de gozo. ¡Aleluya! Estoy clamando, ¿cierto? Entonces, ahí para que le dé una vuelta, hermano, yo sé que para ti va a ser... Tú le vas a poder sacar mucho más que yo. Entonces aquí tenemos un tipo de clamor, que es el clamor, diría yo que es, de hecho, según lo que yo pude encontrar, es el clamor más, aquí yo le puse nivel máximo, le puse ahí, ¿cierto? Le voy a haber puesto en rojo eso.
Entonces la palabra es la palabra H2199, que es la palabra Saak. Tipo de clamor dice grito desesperado. Nivel máximo. Y un ejemplo está en Jueces 3:15, que es, no lo voy a leer porque es el que le dije en un principio, cuando el pueblo estaba oprimido, dice que el pueblo clamó. La palabra que ocupa ahí para clamó es la palabra Saak. Y es un clamor, hermano, pero es un clamor desgarrador, un clamor desesperado. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de clamar de esa manera. Lamentablemente, cuando nosotros tenemos la oportunidad de clamar de esa manera es porque realmente estamos pasando algo terrible. Amén. Es como que hoy día, por ejemplo, pucha, tengo ganas de... Imagínense que hoy día en mi casa solamente tengo pan con mantequilla y me gustaría llegarme a comer un churrasquito, por ejemplo, y gloria a Dios, y yo podría orar por fe, ¿cierto? ¿Por qué no? Señor, pucha, sorpréndeme, Señor. Probablemente eso va a ser una tefilá, una oración. Señor, sorpréndeme ahí que cuando llegue a la casa, Señor, que haya algo rico, ¿cierto? Sería una oración, no está mal. Hermano, se me ocurrió la oración más banal que puede haber, pero ahora no es lógico que yo clame Saak por algo así. Va a ir el Señor, por favor, un churrasquito, Señor, con mayo casera, Señor, por favor. Yo clamo, ay, de guata, no. Ahora, sería diferente, por ejemplo, que yo esté en mi casa y no tenga un peso para poder comprar nada y no tengo comida para darle a mi hija y hace un día que no comemos. Es diferente. Probablemente ahí puede haber una oración Saak, un clamor Saak, ¿cierto? Entonces el clamor Saak es necesario. Ahora, tenemos también el clamor Saak, suena un poquito diferente, no es la misma palabra. Ahí está la palabra en el Strong, no se ve, ahí lo van a ver pronto yo creo. Es la palabra H6817 y es un clamor emocional. O sea, y el nivel es alto, ¿cierto? O sea, pero no es un clamor desgarrador, es muy emocional. Señor, yo te clamo, por favor. Pero no es un clamor, es un nivel un poco más bajo que el clamor Saak. En Salmos 34:17 dice, claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. ¿Hay alguien que ha pasado angustia en este lugar? Mire, quiero abrir mi corazón en algo que la verdad que no es fácil. De hecho, yo pensaba que no lo iba a decir, pero lo voy a decir porque dice Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades que en mi fortaleza. Yo me quiero gloriar en algo, en una debilidad, porque sé que va a ser de bendición. Los que me conocen, que me siguen en redes sociales, quizás han podido ver por ahí que familiarmente estamos en un proyecto, ¿cierto? Construyendo algo en el sur de Chile, estamos ahí. No voy a hacerle más propaganda que eso, pero estamos en eso. Y resulta que yo estuve más de un mes en el sur de Chile y viajé los primeros días de diciembre. Viajé a construir algo, ¿ya? Una casa, construir una casa. Y resulta que yo soy ingeniero constructor, ya tengo mi empresa y todo el tema. Y resulta que yo tenía un diseño que vengo hace mucho tiempo trabajando, un diseño, porque soy como, yo creo que soy como un ingeniero constructor con alma de arquitecto, como que me gusta diseñar y hacer planos, lo cual los constructores no lo hacen, pero a mí me gusta mucho hacer eso. Y trabajando un diseño, el presupuesto, eso sí, presupuesto para mí, números, planilla, Excel, imagínense, meses trabajando en eso. Y resulta que cuando faltaban como 2 días para que yo me fuera, un día, hablando con alguien de mucha confianza, un siervo del Señor, me dice, Cristian, ¿sabe que yo creo que debería darle una vuelta a tu proyecto y debería hacer? Y yo, no, en mi proyecto no lo voy a cambiar. Y el mismo día, otro siervo del Señor, que también relacionado con la construcción, me dice, Cristian, ¿sabes qué? Y me dice lo mismo sin saberlo. Yo dije, ya, Señor, me estaba hablando tú. Así que eran 2 días antes de irme y, hermano, esos 2 días yo no dormí. Cambié el proyecto completo. Pasó de 2 pisos a 1 piso, el presupuesto, las cotizaciones, trabajando. Yo iba a renunciar a mi trabajo, entonces tampoco tenía mucha carga laboral durante el día trabajando. Mucho trabajo, las planillas, todo. Faltaba 1 día para irme a construir
y me estacioné en un estacionamiento en el centro de Santiago, de estos subterráneos, supuestamente seguro, y me rompen el vidrio del auto, me roban mi mochila con mi computador y mi tablet, y no me pegue con lo que le voy a decir, pero no respaldé lo que había hecho. Imagínense, hermano, un proyecto muy importante, con muchos recursos involucrados, y yo estaba un día antes de irme sin proyecto. Y tenía que viajar. Viajé. Llego donde tenía que llegar. Llego el primer día y no tenía computador. Y tenía que comprar uno, pero tenía que esperar un par de cosas para comprar. Tampoco era como llegar y comprar un computador. Y fue como, ya, listo, hay que empezar a hacer las fundaciones, po. Lápiz, papel. Ya, 1, 2, 3, y empezar ahí a sacar, sumar, restar con la calculadora del teléfono, Y empecé, yo creo que estuve 2, 3 semanas trabajando sin proyecto. Gracias a Dios el proyecto, como lo había hecho yo, hay muchas cosas que me acordaba, pero yo tenía mi orden, tenía toda una planilla Excel gigante con todo el presupuesto, y aparte una planilla vinculada con todo, eso era como cotizaciones, y aparte una planilla que yo iba a poner los valores reales. O sea, yo calculaba que iba a gastar 5 millones en esto, y al final gasté 4,5 millones, para al final tener como un parámetro de cuánto me salió la construcción. Todo, y al final perdí todo. Pero, mire, fue tan grande el golpe, hermano, tan grande el golpe que fue como, ni siquiera sacaba algo con amargarme, ni entristecerme. Fue como, Señor, ahora dependo de ti, ¿cierto? Porque cuando de repente nos pasan cosas donde nosotros todavía tenemos el control, nosotros, nos estresamos, todavía tengo el control, tengo que esforzarme, pero eso fue como, ¿y ahora qué hago? Bueno, confiar en ti, Señor. Y fue un confiar, pero así, ya, confiar en ti. De hecho, pasó algo muy lindo. Justo ese día yo estaba de aniversario de matrimonio, cumplía 5 años de matrimonio, y ese día fuimos a los carabineros, dejar constancia, todo, y después llegamos para la casa. Yo le dije, ya, pues, vamos a comer algo, pues. Mi esposa me dice, pero ¿cómo me irá a comer si estamos de aniversario, pues? Y sabe que fuimos, ya, tranquilo, si el Señor tiene control, tranquila. Más encima, imagínense, el hecho de que me hayan roto el vidrio del auto, yo tenía que viajar más de 1.000 kilómetros en el auto, ahora tenía que arreglar el vidrio, puro atado. Y cuando yo estaba ahí comiendo con mi esposa, de repente me traen el plato de comida, algo rico, no voy a decir aquí para que no le dé hambre, y viene el Espíritu Santo y me habla y me dice, yo aderezo mesa delante de ti, en presencia de tus angustiadores. Y yo como, gloria al Señor. ¿Sabes que vino un bálsamo, hermano? Ya, listo, yo me fui, olvidé todo y dije, ya, Señor, tú tienes el control. Ahora, ¿por qué le estoy contando esto? Porque cuando yo llegué y ya tuve que empezar a comprar las cosas, yo antes en mi planilla tenía claro cuánto tenía que gastar en cada cosa. Ahora era como en el aire. Era como, ya, chuta, esto sale esto, hay que comprarlo nomás. Y algunos eran cifras con harto cero, hermano. Y ¿sabe que me empezó a pasar algo que nunca en mi vida me había pasado? Y que yo de repente estaba ahí como ya cotizando, listo para comprar, listo para pagar, y de repente el corazón... Y yo decía, ¿qué es esto? Y como que me faltaba un poco el aire así. Y dentro mío, yo sé que, hermano, quizás usted tiene... le ha pasado lo que son quizás crisis de ansiedad o quizás crisis de pánico o cosas por el estilo. Usted va a mirar, hermano Cristian. Yo después, conversando con un par de personas, me decían, hermano, eso es eso, ¿cierto? Lo anulo, decía yo, en el nombre de Jesús, lo anulo. Pero me pasó, y no una vez, hartas veces, y no poco tiempo. Hay veces que iba manejando y, hermano, clamando al Señor. Y decía, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. ¿Por qué? Porque sentía algo que nunca antes me había pasado. Sentía que se me apretaba el pecho y todo. Y claro, me di cuenta de que era eso. Era una crisis de angustia, era algo... gracias a Dios eso como que después con el tiempo pasó, pero pasó gracias al clamor. Ahora usted me dirá, a ver, si yo estaba pagando en la ferretería Weissler, estaba ahí,
a punto de pagar ahí, entregar un cheque para comprar una cantidad grande de materiales, y empiezo a sentir eso, ¿será prudente o cree usted que yo lo que hice fue, oh Dios, tráeme paz ahora en el nombre, clamo en el nombre de Jesús? ¿Cree usted que yo hice eso? Sí, hermano. No lo hice. No, hermano, de repente yo me daba cuenta que la persona que estaba al frente mío me estaba hablando. Y yo estaba dentro mío, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, ayúdame, Señor. Ayúdame. Y de repente como que venía como el aire, como que volvía al presente y ya. Disculpe, ¿qué me dijo? Listo, ya, listo, ya, pa. Y yo tratando como que la gente no se diera cuenta de lo que me estaba pasando, ¿cierto? Y eso es clamor, hermano. Por eso yo le decía que hay diferentes tipos de clamor. Pero el clamor, si algo tiene el clamor, es algo intencional, hermano. No es simplemente, Señor, ayúdame. Y lamentablemente tenemos que estar pasando la situación para poder sentir eso. Ahora, ¿qué es lo que yo te vengo a entregar en este día y qué es lo que yo vengo a pedirte en el nombre de Jesús que tú puedas hacer? No te acostumbres a los tiempos malos. No te acostumbres a ese sentimiento de angustia en tu corazón. Clama al Señor. Porque quizás estás sufriendo hace meses, hace años. Y no le has abierto la puerta al clamor. No has ocupado la llave del clamor. La tercera palabra es la palabra shabá. Y significa súplica consciente. Esto es como con un grado medio, hermano. Salmos 32, aquí se ocupa la palabra shabá. Dice, oh Yahvé, oh Dios, Dios mío, clamé a ti y me sanaste. ¿Será que te cansaste de clamar por tu sanidad? Hermano, no te canses. Si has orado al Señor y aún no ha pasado, hermano, no te canses. Sigue clamando. Y quizás este clamor a veces no es tan grande, quizás no es tan desgarrador, y si lo quieres hacer desgarrador, hazlo. Quizás puede ser con un volumen un poco más bajo, pero no dejes de hacerlo, porque el Señor tiene la respuesta. Dice, vengan los que están enfermos a los ancianos para que los unjan con aceite. Dice, la oración de fe. Una versión dice sanará, pero hay otra versión que dice salvará al enfermo. Dice, y el Señor lo levantará. Entonces, ¿qué te está diciendo el Señor? Cuando viene la oración, cuando viene el clamor en una enfermedad hacia tu vida, claro, puede ser que a lo mejor venga la sanidad, quizás no, pero lo que sí viene es la salvación, y lo que sí viene es que el Señor te levanta, te cambia de nivel. Dice, y la oración de fe dice, el Señor lo levantará. Quizás el Señor está permitiendo eso porque el Señor te quiere levantar de nivel, quiere levantar tu nivel de fe. Por eso es importante el clamor, hermano. Yo quiero pedir a los que están recibiendo esta palabra que clamen en su corazón. Esta es una tarde de clamor. Queda poco para que termine el culto. Y vamos a terminar con un tiempo de clamor. Empieza a orar al Señor. Escucha la palabra y empieza a clamar en tu corazón. Empieza a buscar motivos para clamar. Empieza a buscar esa área de tu vida que está cansada. Y yo sé que hoy Dios va a inclinar su oído y va a escuchar nuestro clamor. La cuarta palabra es la palabra kará, que significa llamar o invocar. Y este es mixto. Puede ser desgarrador, puede ser no desgarrador, puede ser con gritos, puede ser con susurros, pero es clamor. Y aquí hay un versículo muy conocido. Donde aparece esta palabra. Y es Jeremías 3:33, dice, así dice el Señor que hizo la tierra, el Señor que la formó para establecerla, el Señor es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que no conoces.
Entonces aquí yo veo algo, pero hermano, algo tremendo. Y es que muchas veces Dios permite que te pasen cosas con un propósito. ¿Y sabe cuál es el propósito? Es que el Señor te quiere mostrar cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Y la llave para llegar a ese lugar es el clamor. Dios te presenta el problema, te presenta la puerta. Y junto con eso te muestra la llave. La llave es el clamor. Y lo que está al otro lado de esa puerta son cosas grandes, inaccesibles, que tú no conoces. Cosas que son imposibles de alcanzar sin que haya clamor. Y como nosotros no solemos clamar cuando estamos bien, Dios tiene que permitir muchas veces que nos pasen cosas. Pero el que te pase eso no es una excusa para murmurar, ni es una excusa para quejarte, ni es una excusa para renegar de Dios, ni es una excusa para no venir a la iglesia. Es la excusa que Dios te está proponiendo para que tú clames. Y yo quiero pedirte que tú te guardes esta palabra en tu corazón. Y que cuando venga el día malo, no digas, oh Señor, ¿por qué? Sino que di, oh, hay cosas grandes e inaccesibles que yo no conozco, que Dios me quiere revelar. Por eso me está pasando esto. Porque Dios quiere llamarme a la intimidad. Y a veces somos porfiados, hermano. No vamos a la intimidad profunda sin que nos pasen cosas malas, hermano. Dios en este día nos hace un llamado al clamor, hermano, en el nombre de Jesús. Rema, el momento de dificultad nos da acceso a usar la llave del clamor que abre la puerta de las cosas grandes e inaccesibles que no conocemos. Ahora yo te pregunto, hermano, ¿tienes motivos para clamar? Quiero pedirle que se pongan de pie, por favor, el que puede. Y claro, si quizás tú estás bien en este día, es difícil tener el sentimiento del clamor, ¿cierto? Porque cuando estamos malos, claro, el sentimiento nos acompaña. Pero cuando estamos bien, el sentimiento muchas veces no está. Está como la intención. Ahora, te quiero regalar un motivo para clamar. Yo esta parte de la prédica dije, voy a avanzar si es que estoy bien de tiempo, todavía me queda tiempo. Porque sé que el Espíritu Santo nos quiere decir algo. Amén. Esto en parte yo lo compartí en un pequeño tiempo que tuve de devocional en el campamento y creo que tiene relación con esto, con el término de la prédica. Y tiene relación con un texto que es muy conocido por todos, que está en Isaías 53, ¿cierto? Isaías 53 no lo voy a leer, ¿cierto? Léalo usted, por favor. Es una profecía mesiánica que habla de Jesús 750 años antes de Cristo. A mí, esto lo he dicho más de una vez, me llama mucho la atención Isaías 53 porque Isaías está profetizando 750 años antes de Cristo, o sea, mirando hacia el futuro, pero dice, Él fue herido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Es como que Él está en el pasado, pero como que salta al futuro y habla de Jesús como mirando desde el futuro. Porque Él debería decir, Él será molido por nuestros pecados, ¿cierto? Entonces hay un mover profético ahí de Isaías tremendo. Y nos dice todos los sufrimientos que va a sufrir el Cordero, ¿cierto? Dice que enmudeció su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y dice que no abrió su boca. Enmudeció delante de sus trasquiladores. Y nosotros los tuvimos por azotado, como herido de Dios y abatido. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados.
Ahora, lo que me llamó mucho la atención, y esto es lo que yo les compartí a los jóvenes en el campamento, es que leyendo Isaías 53, de repente me encuentro con el versículo 10, que dice, con todo esto, ponga atención hermano con lo que le voy a decir ahora. Dice, con todo esto, el Señor quiso quebrantarlo sujetándolo a padecimiento. Yo dije, ¿quiso? A ver, entiendo que Dios haya dicho, es necesario, lo voy a hacer. Pero dice, con todo esto Dios quiso quebrantarlo. Yo, de verdad, yo tuve un conflicto con Dios en este versículo. Porque yo le dije, Dios, yo no lo entiendo. Y yo sé que los predicadores muchas veces hacen estas preguntas, esta como conversación retórica con Dios, así como, oh Dios, yo no lo entiendo. Sí, hermano, yo hablé con Dios y le dije, Dios, yo no lo entiendo. Y es más, y esto sí que es profundo, hermano, y me duele el corazón de hecho decirlo. Cuando fui al original de la palabra quiso, es una palabra hebrea que es la palabra jafetz. Si no me equivoco, es la H2654 para los que les gusta anotar. Y resulta que esta palabra, ¿saben lo que significa, hermano? Significa deleite. Estamos en el año del deleite, ¿cierto? Y hemos visto muchos versículos del deleite donde dice cuán bueno y cuán agradables están los hermanos juntos en armonía. Oh, el Señor, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Oh, qué lindo el deleite. Me dan ganas de salir a danzar. Y no estoy burlándome, todo lo contrario. Sí, es lindo el deleite, deleitarse en el Señor, en la presencia del Señor. Pero lo que está diciendo este versículo es que el Padre se deleitó en quebrantar al Hijo en la cruz. Y eso, hermano, yo no lo entendía, no lo podía entender. Y fue tan profundo para mí, tan conflictivo para mí, que yo oré al Señor y le dije, Señor, muéstrame, por favor, explícame. Y el Señor, el Espíritu Santo, me explicó. Y me lo explicaba de esta manera y me decía, Cristian, ¿te has dado cuenta que cuando tú quieres comprar algo, que a veces es caro, a veces un teléfono de última generación, a veces un auto que pueden ser un par de millones, a veces puede ser una propiedad que pueden ser decenas de millones? Yo no conozco a nadie que diga, ¿cuánto cuesta el terreno? 70 millones. Ahí están 70 millones, listo, feliz. Nadie. ¿Cuánto cuesta el teléfono? 1 millón. Toma, ahí está 1 millón, me da lo mismo. De hecho, uno podría decir que la gente que tiene más plata podría decir eso, pero no, a veces los que tienen más plata son como los más apretados, hermano. De verdad. Entonces el Espíritu Santo me hablaba y me decía, ¿te has dado cuenta que cuando tú vas a comprar algo que anhelas mucho, cuando vas a comprar algo que amas mucho, aunque te estés despojando de un precio muy alto, te deleitas en entregar ese precio? ¿Te has dado cuenta de que hay un deleite en entregar ese dinero, aunque sean millones de pesos? Porque estás comprando algo que amas, porque estás comprando algo que anhelas. Y el Espíritu Santo me decía, el precio que entregó el Padre era gigante, era el precio más alto que se podía pagar. Pero el Padre se deleitó en entregarlo porque estaba comprando a alguien que amaba. Y ese alguien que estaba comprando eras tú y eras yo. Y resulta que esto toma sentido cuando a Jesús es bautizado y desciende sobre él el Espíritu Santo y dice, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Cuando el Padre estaba viendo al Hijo amado, ahí no lo estaba viendo solamente como el cordero, como el harén. Harén significa cordero en hebreo. Lo estaba viendo también como el arnión que aparece en Apocalipsis 5:17. Cuando dice, digno es el corderito, digno es el cordero que fue inmolado. No sé si usted sabe lo que significa la palabra inmolado, pero la palabra inmolado suena bonita. Es como inmolado, como exaltado. Algunos piensan que significa quemado. La palabra inmolado significa masacrado o mutilado. Ese versículo dice, digno es el corderito que fue
mutilado, de recibir toda la gloria, toda la honra. Y cuando nosotros vamos en Apocalipsis 5, un poco antes, en Apocalipsis 5:5, le dicen a Juan, le dicen, no llores, no llores, porque que aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Y nosotros cuando leemos ese texto un poco antes, dice, Juan lloraba y lloraba y lloraba y lloraba mucho, dice. Y lloraba porque no se había encontrado a ninguno digno. Pero hubo uno digno. Y ese fue el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y el Padre se deleitó en entregarlo. Ahora, yo te dije hace un rato, te voy a entregar un motivo de deleite. ¿Será que si el Señor entregó un precio tan alto, será que si el Padre se deleitó en entregar un precio tan alto, será que el Señor nos agradará en que tú clames por aquellos que no le conocen? ¿Será que si tú hoy día doblas tus rodillas y dices, pucha Señor, no tengo un motivo de verdad personal, no me falta para comer, no me falta para vestir, tengo trabajo? ¿Será que el Señor no quiere que tú dobles tus rodillas y ocupes tu clamor para clamar por aquellos que no le conocen? Mira, hermano, esto es lo último que voy a decir. De hecho, acá tengo el último versículo. Salmos 42:1 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Te voy a contar algo para terminar, que la verdad que no me enorgullece. De hecho, para mí es muy difícil contarlo. Si lo hubiese contado hace 2-3 meses atrás hubiese sido terrible. Hoy día ya, gracias a Dios, lo puedo contar mucho más tranquilo. Resulta que hace 2 o 3 meses atrás mi hija tuvo un accidente. Algunos saben, algunos no. Gracias a Dios no fue algo tan grave, pero tampoco fue algo simple. Ella se quemó. Estábamos haciendo un viaje al sur en este mismo proyecto. Hermano, no ha sido fácil este proyecto. Toda la gloria va a ser para el Señor cuando se termine. Estábamos allá, hicimos un fuego, era un desnivel. Hermano, yo, no es para justificarme, hermano, pero yo soy de los que, aun cuando mi esposa está a cargo de la niña, yo estoy atento de ella. De hecho, usted no me ve, pero yo estoy predicando y estoy con este ojo está mirando para allá. Pero me descuidé un segundo y mi hija se cae, como era en un lugar con poco pendiente, rodó. Yo me doy vuelta, ella me dice, papito, quiero agua, y yo le digo, ya mi amor, pero siéntate. Se sienta, me doy vuelta, le estoy sirviendo agua. Mientras le sirvo, ella se para, y como era con desnivel, se da vuelta, se cae de poto, rueda para atrás, una vuelta carnero, y de repente un amigo que estaba ahí mirando de allá de lejos se da cuenta y pega el grito, hace un clamor, ¡cuidado la niña! Y yo me doy vuelta y mi hija al frente mío cae con sus manos en la brasa. Pero hermano, gracias a Dios ella estuvo una milésima de segundo. Yo la tomo, la saco, le veo su manito. ¿Qué más, hermano? Se me cayó el mundo. Delante mío, delante de mis ojos. Ella lloraba. Partimos desde Cochamó hasta Puerto Montt, que son como 2 horas, más encima día domingo. En la ruta 225 se hacen un taco como de 10 kilómetros, hermano. Nunca antes había manejado tantos kilómetros en contra del tránsito. Con la toallita blanca a la afuera, igual que como usted lo ha visto en las películas. Llegamos. Ella hoy día está muy bien, gracias a Dios. El tema es que mientras pasaba eso, yo obviamente buscábamos en oración ¿por qué pasó esto?
Y leyendo la palabra me encuentro con Judas 1, 23, 22 y 23. Tengan compasión de los que dudan. A otros sálvenlos, arrebatándolos del fuego. Compadézcanse de los demás, pero tengan cuidado aborreciendo hasta las ropas que han sido contaminadas por su cuerpo, por su pecado y su transgresión. Entonces el Espíritu Santo me hablaba y me dice: Cristian, ¿te das cuenta cómo sacaste a tu hija del fuego? ¿Te das cuenta lo brusco y violento que fuiste para sacarla? Hermano, yo no me di ni cuenta que yo la agarré, pero casi la tiro lejos. O sea, era o zamarrearla rápidamente o que estuviera ahí, o sea, usted entenderá. Y viene el Espíritu Santo a mi corazón y me dice: así hay que rescatar a algunos, arrebatándolos del fuego. Porque a veces nosotros como que se nos olvida que ese amigo, ese familiar, esa persona que uno sabe que no está cerca del Señor, no, si hay como que hay que seguir orando por el hermano. Hermano, arrebátalo del fuego. No, si yo estoy orando por él. Hermano, clama por él. Falta que un familiar tuyo se convierta, clama por esa persona. Inclina tu corazón en clamor. Ahí tienes un motivo. Un lugar donde creemos en nuevos comienzos.